quiero orar también. Ahorita vamos a orar. Quiero ir al libro de Levítico, lo pueden encontrar. Levítico, capítulo 24. Si lo tiene, le dije amén. Amén. Levítico capítulo 24, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice así. Levítico dice 24:1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana del Señor, delante del Señor continuamente. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro, continuamente delante del Señor. Amén. Se puede sentar. Y vamos a orar, hermanos, a que Dios nos hable. Y también quiero orar por las peticiones que están en esta cajita y también las peticiones que nos han mandado por internet. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote, obrando, Señor, en grande, obrando, Padre, por a favor de tu pueblo, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que nos sigas enseñando, Padre Santo. Y te pedimos, Padre amado, que concedas, Señor, las peticiones que hemos estado orando, Señor. Maravilloso. Están en esa cajita, Padre, cajita de peticiones, Padre. Y también, Padre, por aquellas peticiones que han sido enviadas, Señor. Teléfono, Padre, por internet, Padre amado, te pedimos que muevas tu mano de poder, que traiga sanidad, milagros, liberación, Padre amado. Trae sanidad, Señor, liberación, Padre Santo. Muévete, Señor, a favor de tu pueblo, de tu iglesia, Padre Santo, te pedimos, y en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de Levítico, hermanos, si no lo ha leído, le voy a hablar un poquito de lo que es. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, que es probablemente el más grande profeta de los antiguos, ¿verdad? Para los judíos. Él fue el que sacó a Israel de Egipto, como ustedes ya saben, y escribe la ley de Dios, que son los 5 libros primeros de la Biblia, los libros de Moisés, que en hebreo ellos le dicen Torah, ¿verdad? La ley de Dios. Y Génesis, como ustedes ya saben, nos habla de la historia del mundo, de la creación de Dios, nos habla de cómo Dios escoge a un hombre, ¿verdad? Que lo saca de entre todos los pueblos y los coge para que sea su siervo, Abraham, y de ahí empieza. Bueno, desde antes tenía la descendencia, ¿verdad? Desde Adán, pero cuando Dios escoge a un hombre entre todos los demás, Abraham, empieza Abraham, después su hijo Isaac, después su hijo Jacob, y así se va, ¿verdad? Y de ahí sale el pueblo de Israel. Amén. 400 y algo años después, aparece un hombre que Dios llama, que se llama Moisés. Que Moisés en sí venía de Jacob, pero de parte del hijo de Jacob, que era Leví, ¿verdad? Por eso el libro este se llama Levítico, porque eran de los levitas, de la tribu de Leví. Y entonces en Éxodo, Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto. Y la razón, ¿verdad? Una de las razones que dice ahí,
que le hablan al faraón, le dice el Señor a Moisés que diga que para que vayan a celebrar fiesta en el desierto del Señor. Entonces usted ya sabe la historia, ahora no lo vamos a hablar. Y ellos salen y empieza Éxodo, y creo que más o menos como en el capítulo 20 es cuando Dios les da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos solo son una pequeña parte de la ley de Dios. Nosotros somos más reconocidos, por decirlo así, pero de esos 10 son solo 10, ¿verdad? Porque en sí toda la ley son 613 mandamientos. Son bastantes. Por eso era muy difícil guardar la ley, porque eran muchos mandamientos. Y porque si usted quebraba un mandamiento, pues ya había quebrado toda la ley, ¿verdad? Porque era la ley. Ya había sido un delito, por decirlo así. Pero la ley de Dios, 613 mandamientos, empiezan en Éxodo y después el libro de Levítico nos empieza a hablar de un grupo de gente que Dios escoge en medio de Israel. Porque les dije, ¿verdad? Porque Dios, hermano, siempre escoge gente y los aparta de los demás. A nosotros, la Biblia dice que el Señor nos ha escogido. Amén. Y nos ha apartado del mundo. Bueno, estamos todavía en el mundo, pero quiere que vivamos diferente a las cosas del mundo. A la gente del mundo tiene que haber una diferencia entre nosotros y las personas que no son creyentes, por decirlo así. Y el problema es cuando los creyentes quieren vivir como la gente del mundo que no es creyente y no hay una distinción. Y no estoy hablando de la forma de vestir, porque es lo que la gente más dice, que se visten igual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la forma de ser, más que todo. Entonces, Dios escoge a Abraham, y después de Abraham vienen sus hijos, y de entre los 12 hijos de Israel, Jacob, ¿verdad? Es el mismo. Dios escoge a un hombre que se llamaba Leví, para que fuera el padre, por decirlo así, lo voy a decir de esta forma, de los sacerdotes. Entonces, Dios a todas las tribus, a todos los hijos de Israel les da tierra. Les dice, ustedes van a tener, vamos a decirlo de esta forma, tú vas a tener desde este río a este cerro. Esto es tu terreno. Desde este cerro a esta llanura, este es tu terreno, le dijo el otro. Desde este lugar hasta el mar, ese es tu terreno. Así les dividió la tierra más o menos. Obviamente, con más detalle, ¿verdad? Pero a cada uno de ellos les dio tierra, excepto a Leví. Leví no les dio, o sea, sí les dio casa a los hermanos, no que viven en la calle, no. Sí tenían terreno, pero no tenían un lugar dentro de Israel donde podían llamar ellos, este es nuestro terreno, esta es nuestra tierra. No tenían. Sin embargo, les dijo, ustedes no tienen tierra porque la herencia, ¿verdad? Es la herencia. Cuando usted tiene un terreno, pues es suyo. Y si usted se muere, se lo deja a sus hijos. Y así se va. Esa es la herencia. Y en la Biblia es igual. La herencia era la tierra. Pero a los levitas les dijo, la herencia de ustedes no es la tierra, sino es Jehová. Les dijo, ustedes no van a heredar a sus hijos. No les van a dejar a sus hijos tierras, campos grandes de tierra, no. Ustedes lo que les van a dejar a sus hijos es el servicio a Dios. Amén. Y por eso usted mira que dentro de toda la Biblia, los únicos que trabajaban en el santuario, en el templo, en el tabernáculo, todos eran de diferentes formas que hubo, eran los levitas. Amén. Excepto a un hombre, ¿va? Ya sabemos todos. Un hombre que él sí, ¿verdad? Se venía y se postraba ahí delante de Dios. Y Dios no lo mataba. Pero ustedes ya saben por qué, ¿verdad? A David. Porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y David, en una ocasión, se metió al tabernáculo, que no tenía que hacerlo. ¿Y sabe por qué le digo que se metía? Porque en los salmos dice, mire, aún las palomas están
en el tabernáculo. Entonces quería decir que se había metido, porque miraba hasta las palomas que se metían y andaba contemplando. Y él, hermano, entraba a la presencia de Dios como si fuera su casa. Aunque él no era de los elegidos, de los levitas. Amén. Pero Dios así no lo mataba. Y no le reprochaba nada. Porque por causa del corazón que tenía él. Amén. Porque la Biblia dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Amén. Aunque tuvo muchos pecados, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Dios escoge a los levitas por sacerdotes. Por eso le digo que Dios siempre va escogiendo gente. Y si usted está aquí es que usted es un escogido de Dios. Amén. Va a decir, hermano, pero yo estoy aquí solamente para calentar la silla, ¿verdad? O lo estoy haciendo aquí, estoy acompañando al hermano, a la hermana que está aquí a mi lado solamente. No, Dios trae a la gente y los escoge, los elige. Y Dios es quien trae a las personas. La Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Amén. Y nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Amén. Así que no vaya a decir, no, es que yo vine, ¿verdad? Porque vine no más porque me trajeron, porque Dios lo trae, porque Dios lo tiene aquí. Y entonces, dentro de este grupo de Israel, Dios escoge a los levitas. Y de entre los levitas, Dios escoge a un hombre, que es Aarón. Y Aarón era el primer sumo sacerdote. O sea, era el líder de ellos, por decirlo así. Aarón era el hermano de Moisés. Y Dios lo escogió para ser, por decirlo así, ¿verdad? Para que entendamos, el líder o el jefe de todos los sacerdotes. Amén. Dentro de Israel. Y de ahí sus hijos, cada uno de sus hijos iba a llegar a ser los sumos sacerdotes. Y solo ellos podían hacer eso. No, aquel, mira, es que este siempre está aquí, no pueden porque no tenía la sangre que venía de Aarón. Amén. Entonces no se podía. Entonces, el Señor les da este libro a ellos para que ellos aprendan a hacer las cosas del santuario, cómo Dios quiere que se hagan los sacrificios, cómo Dios quiere que se lleve las cosas, ¿verdad? Concernientes a la ley de Moisés. Entonces, para esto es este libro. Y entonces, en el 24, dice lo que leímos, que Dios le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machucadas. Ahora, aquí entramos en otra cosa. El aceite lo hacían, y todavía lo hacen, ¿verdad? El aceite de olivas, ¿verdad? Usted lo puede ir a la tienda y puede comprar el aceite de olivas. En Israel había diferentes cosas que se usaban mucho. Por ejemplo, por decirlo así, las olivas que daban el aceite, las uvas, ¿verdad?, que daban el vino, y las pasas también, obviamente, como el día de hoy todavía, también se usaban mucho los higos, el trigo, que era para hacer pan, la cebada, que también era para el pan, que casi no se come hoy, ¿verdad?, pero sí usted lo pudiera comprar todavía. Y había tantas cosas como el día de hoy. Pero las olivas eran para el aceite. Y miren que aquí Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que traigan aceite, dice, de olivas machacadas para el alumbrado, que viene siendo para el fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es aceite, lo iban a quemar dentro de las lámparas. Ahora, la enseñanza, hermanos, de esto para nosotros es que nosotros vamos a buscar un pasaje. Déjenme lo escribo aquí. Nosotros, hermanos,
las olivas. Vamos a leer Salmos 52, 8. Dice: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, si usted está en la casa de Dios, usted es un olivo verde, dice. Ahora, ¿cómo se sacan las olivas de los olivos? Generalmente, lo que hacían es que agarraban varas, ¿verdad? Ahora pues tienen máquinas que sacuden los árboles y las olivas caen. Pero generalmente en esos tiempos, con las varas les daban a los árboles para que las olivas bajaran, ¿verdad? Pero tenían que estar ya maduras. Ok, vamos a leer otro versículo primero. El Salmo 128, versículo 3. Y ahora vamos a leer varios versículos. 128, versículo 3, Salmo 128. Dice: tu mujer serás como fecunda vid en el interior de tu casa. La vid es la planta de las uvas, ¿verdad? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, hermanos, Dios nos compara con plantas, con árboles. Dios dice que los que están en la casa del Señor son como olivos verdes. Las mujeres, dice, son como vid, como fecunda vid. Y los hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dice. Ahora quiero leer uno más. Isaías 17. Isaías 17:6. ¿Lo tienen? Pero quedarán en él rebuscos. Y ahora lo que dice aquí. Como cuando se varea el olivo, o sea, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Con la vara. 2 o 3 aceitunas en la rama más alta, porque como no lo alcanzaron se quedó, ¿verdad? 4 o 5 en la rama de un árbol fructífero. O sea, esto es lo que le estaba diciendo. Ok, entonces, hermanos, nosotros somos como olivos. Somos como olivos en la casa del Señor. Somos como árboles que producen oliva, que producen aceite. Pero para producir aceite, que es la unción del Espíritu Santo, ¿qué nos tienen que hacer? Primero nos tienen que variar con la vara, ¿verdad? Nos tienen que dar golpes con la vara. Va a decir: hermano, eso ya no me gustó. Hermano, dígame que soy un árbol fructífero. Dígame que soy una vid fecunda, ¿verdad? Para aquellos que quieren muchos hijos, ¿verdad? Dígame que soy un olivo verde dentro de la casa del Señor. Pero no nos gusta, ¿verdad? Eso nos gusta, que nos alaben, que nos den, ¿verdad? Pero no nos gusta saber y entender que para producir aceite, primeramente nos tienen que variar. ¿Por qué? Porque usted tiene fruto. Diga: yo tengo fruto. Bueno, solo como 2, ¿verdad? Pero diga: yo tengo fruto. Y ese fruto, Dios lo quiere usar. El fruto que usted tiene, las cosas que usted tiene, no estoy hablando, mi carro, no estoy hablando en eso necesariamente. Los frutos que usted tiene, Dios los quiere usar. Pero para usarlos, primero tiene que, vamos a decir que ya es un árbol, ¿verdad? Porque no vamos a esperar frutos de un árbol pequeño, de una planta pequeña. Pero digamos que ya es un árbol y queremos usar sus frutos. Tiene que madurar y después tiene que dar frutos. Pero los frutos se pueden quedar en el árbol. Los frutos se pueden quedar en un árbol y se pueden quedar ahí, y lo que se lo comen son los pájaros, los gusanos.
los venados, ¿verdad? Los animales. Pero Dios quiere cosechar los frutos que tenemos. Y para hacer eso, para bajar las olivas, dice que variaban los árboles. Con una vara larga, no sé, parece que todavía hay lugares que lo hacen así, que lo hacen más, no de la forma moderna, sino que lo hacen de una forma más artesanal, dicen ellos, y todavía usan las varas. Pero usan unas varas largas y agarraban el árbol a varazos. Y va a decir, bueno, hermano, es que es un árbol, ¿verdad? El árbol no le duele, pero no estamos hablando de árboles, y no estamos hablando de nosotros, de seres humanos. Estamos hablando que, y usted tiene que madurar, tiene que dar fruto, pero cuando madure y dé fruto, le va a llegar un golpe, le va a llegar un barazo. Hay hermanos, pero los barazos ya los dejé de mi niñez, ¿verdad? Cuando mi mamá me daba barazos, ya no me quiero recordar de eso. Pero ahora, Dios es el que nos va a dar con la vara. ¿Para qué? Para que soltemos esos frutos, para que los frutos caigan, para que las aceitunas caigan al piso y las puedan rejuntar. Así que no es el hacer aceite, no es algo muy fácil y sencillo. Primero se tiene que variar el árbol, y después que cae el fruto, se rejunta el fruto, y después tenían que machacarlo, como dice el versículo que leímos primero. Así que, hermanos, para producir el aceite que Dios quiere, para que tengamos la opción que Dios nos quiere dar, es un proceso de golpes, de problemas, es un proceso de dificultades, ¿verdad? Porque si yo dijera, hermanos, ¿quién de aquí, nadie, nunca ha tenido ningún problema? Probablemente solo los recién nacidos dirían, pues, bueno, hasta mejor hasta ahí, ¿verdad? Pero nadie podría decir que no. Todos tenemos problemas. Hasta los niños en la escuela a veces. Es que él me quitó mi lápiz. ¿Y qué hiciste? No, pues le dio un golpe y lo mandaron a la oficina, ¿verdad? Entonces, es una vida de dificultades, de problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu fruto, el fruto que tú tienes. Dios lo quiere usar. Va a decir, hermano, pero es que yo no sirvo para nada. No sé ni calentar una tortilla, no sé ni cocinar un huevo, no sé ni hervir el agua, no sé ni hervir, ¿verdad? Una vez, ya te lo conté, no lo hago por burlarme de nadie, pero una vez, en un lugar que yo empecé a trabajar hace muchos años, y entró también un muchacho ahí, y teníamos que usar cuchillos, ¿verdad? Para cortar la carne. Y entonces, el muchacho, yo creo que nunca había agarrado un cuchillo, porque quería cortar la carne con el lado que no tiene filo. Y le decía a la persona que nos entrenaba, este cuchillo no sirve, decía él. Y yo estaba al lado de él, y este cuchillo no sirve. Y el entrenador es el que le había afilado el cuchillo, ¿eh? Porque no sabíamos afilar todavía. Y le decía, este cuchillo no sirve. Y llegó el entrenador y le dijo, mira, es que lo tienes al revés, y lo volteó. Y ya, sí, ya está bueno. Pero Dios quiere, hermanos, Dios quiere usar tus frutos, tus habilidades, las cosas que tú puedes hacer y que Dios sabe que puedes hacer. Miren que Dios sabe que hay cosas que nosotros podemos hacer que todavía nosotros no sabemos. Quizá alguien aquí, más de alguno, Dios lo quiere usar para predicar. Pues hermano, pero es que yo no soy predicador. Yo no soy predicadora, yo me da pavor pararme frente a una gente y usar un micrófono, ¿verdad? Pero había hombres en la Biblia así, como Gedeón, ¿verdad? Gedeón dice él, ¿verdad?, que era un cobarde, pero sin embargo él era el único
que se atrevió a hacer algo en ese tiempo. Porque cuando estaba Gedeón, dice que era el hijo menor de la casa más pequeña, decía, nosotros somos los más pobres, decía él. De aquí del pueblo somos los más pobres de todos. Y luego todavía para añadirle la pobreza llegaban los bandidos, no me recuerdo qué grupo de pueblo era, y les robaban la comida. ¿Sabe cómo era? Ay, hermano, usted mira mucha televisión. Bueno, no, ya no, ¿verdad? Pero antes sí. Pero yo me acuerdo que miré una película de unos bichos, ¿verdad? Que se llama bichos. Que había unas hormigas y que llegaban los chapulines, ¿verdad? Los saltamontes a quitarles la comida. No sé, pues, sí la vio, hermano. No, ¿por qué me dice que no? No la he visto, no yo veo puras películas bíblicas, ¿verdad? Bueno, había esta película donde llegaban los saltamontes y le robaban la comida a las hormigas, ¿verdad? Y había uno, ¿verdad? Que era medio torpe, medio tonto, ¿verdad? Que siempre quería hacer algo, pero siempre terminaba peor las cosas, ¿verdad? Así era Gedeón, porque Gedeón decía, bueno, yo soy el más cobarde, soy el más torpe de aquí. Bueno, eso no decía, pero somos los más pobres de este pueblo. Somos la familia más pequeña de este pueblo, de todo Israel. Y nadie se levantaba en contra de esta gente. Pero cuando llegaba Gedeón, ¿verdad? Decían, esa comida, mira, nos van a dejar comida otra vez. Dice que él se escondía para guardar la comida. Así dice la Biblia. Pues creo capítulo 6 o algo así. Y era el único que hacía algo. Toda la gente estaba asustada. Ay, ya vienen, creo que eran los madianitos, ¿verdad? Ya vienen los madianitos, nos van a robar otra vez las semillas. Y nos van a robar el trigo, nos van a robar el pan, nos van a robar todo. Y Gedeón decía, tengan cuidado, ya guardé anoche algo allá. ¿Y sabe dónde lo ponía? Agarraba el trigo y lo llevaba al lagar. Y el lagar era donde guardaban las uvas. Y pues no miraban, pues estos no tan pobres que no tienen uvas. Y no se fijaban ahí. Y ahí estaba el trigo guardado, que había guardado Gedeón. Y entonces, hermanos, Gedeón se le aparece el Señor. Se le aparece un ángel. Veo como si no me cree. Vamos a leerlo para que vea que no le estoy mintiendo. En Jueces capítulo 6. Versículo 11. Bueno, vamos a leer más adelante para ver lo que le estoy diciendo. El 3, Jueces 6:3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, y los hijos del oriente, 3 grupos de gente, subían contra ellos. A ellos les fue peor que a las hormigas, ¿verdad? Estos eran 3 pueblos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado, oigan lo que dice, y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hizo subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Vamos a adelantar un poquito al 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina, miren, una encina, un árbol, que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón lo estaba viendo, nomás se sentó ahí en el árbol, lo estaba viendo. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Se lo estaba sacudiendo porque lo estaba limpiando, ¿verdad? Para esconderlo de los madianitas. Entonces no lo podía hacer en el campo, porque lo iban a mirar. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo. Y miren lo que le dice: valiente guerrero.
Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, porque él no sabía que era el ángel del Señor, ¿va? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El 14. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esa tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y el 15 dice: y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mire, hermanos, para excusas siempre hay excusas. Siempre, para poner excusas, tenemos una caja llena lista de 1000 excusas, ¿verdad? Siempre va a haber excusas para todo. Póngase a orar: no hay tiempo, ok. Vamos a leer la Biblia: no puedo, no sé leer, no tengo lentes. Póngase a predicar, no sé hablar. Siempre hay excusas. Pero Dios pasa eso y no le importa. Le dice: yo soy el pobre, soy el más pobre aquí. Nos avientan a nosotros las obras. Nosotros somos los más pobres y yo soy el más pequeño. Y como quiera lo envió a él, lo llamó. Y miren que Dios no llamó al hijo mayor, no llamó a la casa más fuerte, más poderosa, sino que llamó a uno que estaba haciendo algo a diferencia de todos los demás. Todos los demás estaban dormidos, asustados, estaban escondidos en sus casas. Y entonces Gedeón era el único que dice que estaba ahí, escondido en un edificio allá en el Arad, sacudiendo el trigo. ¿Por qué? Porque Dios no está llamando al más fuerte, al más inteligente, al más santo. Dios llama a aquel que se propone hacer algo. Dios llama a quien Él quiere. Pero al que mira que se pone a hacer algo, va a decir: hermano, pero es que yo no quiero hacer nada en la iglesia. Yo solo vengo a escuchar y a calentar la silla, ¿no? Yo solo estoy aquí para eso. Pero Dios lo puede llamar. Y va a decir: pero es que yo soy el más pobre, soy el más pequeño, soy el que menos sabe Biblia, soy el que menos ora. Pero miren que a Dios no le importa eso. Dice: Dios llama a este hombre. Y saben, cuando Dios lo llamó, lo acabamos de leer, en vez de decir él: amén, voy a servirte, Señor, se pone a discutir con el Señor. Probablemente no sabía que era el Señor, ¿verdad? Pero le dice: Dios está contigo. Le dice: si Dios estuviera conmigo, ya fuera millonario. Si es cierto que Dios está con nosotros, ¿por qué hay tanto sufrimiento en Israel? Como las palabras que hay gente que todavía las dice: es que si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué si Dios es grande, por qué pasa esto? Y es que Dios existe, ¿por qué es esto que pasa acá y allá? Las mismas cosas, ¿verdad? Los mismos ataques, las mismas palabras que se usan en el libro. Y Dios, miren, se pone a hablar a Dios. Miren, si hubiera sido el rey y hubiera llegado con Gedeón, bueno, no tenía el rey, ¿verdad? Pero si hubiera sido un hombre importante que llegara con Gedeón y se fuera puesto frente a él, no le hubiera dicho esas palabras. Pero como era un hombre que estaba sentado en un árbol y le dice: Dios está contigo, valiente guerrero. Y él dice: pero mira, los de Egipto, los de acá, los de allá nos quitan el alimento, nos tratan mal. Y dice el 14: el Señor lo miró y le dijo otra cosa. No se puso a contender con él, no se puso a decirle: déjate responder esas cosas. No, sino que solo lo miró
y le dijo, ve con esta tu fuerza. Porque estaba enojado Gedeón. Estaba enojado de que Israel estaba sufriendo. Estaba molesto de los enemigos llegaban y se robaban el alimento. Imagínense, hasta las vacas comían mejor que los israelitas. Lo acabamos de leer, que dice que traían sus ganados y se comían todo, los ganados y la gente. Y ellos se quedaban sin nada. Y entonces estaba enojado Gedeón, y por eso se puso a hacer algo. Se puso a buscar algo tengo que hacer. Voy a tener que guardar el trigo donde no va, lo voy a poner en el lagar, para que no vayan a pensar, bueno, esto no tiene nomás, pues vamos a quitarle el trigo, pero en el lagar no hay trigo. Y lo fue y lo escondió. Entonces le dijo, ve con esta tu fuerza, con este enojo que tienes, ve y sírveles. Va a decir, hermano, es que yo me enojo mucho, yo me enojo mucho, me dicen el Shrek, ¿verdad? Porque soy un ogro. Pues vaya con esa su fuerza, vaya con ese su enojo y sirva a Dios. Vaya, Dios no está buscando que usted sea un hombre perfecto para que sirva a Dios, o una mujer perfecta. Si en ese fuera el caso, ¿verdad? Ninguno pasaría la lista, ¿verdad? Solo nuestro Señor Jesucristo. Les acabo de decir hace ratito que en la ley había 613 mandamientos, imagínense. ¿Quién iba a poder cumplir 613 mandamientos? Por eso solo el Señor los cumplió. Y le dice, bueno, pero es que mire, yo soy un enojón, un ogro. Y le dice el Señor, ve, con esta tu fuerza, con ese enojo que traes, con ese ardor que tiene tu corazón, ve y sirve a Dios. Y le dice a Gedeón, pero yo soy el más pobre, soy el más pequeño. Y Dios no es como si estuviera hablándole a una pared. El Señor no dice, le dice a Gedeón, oye, el 15, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre, en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Es como cuando Eliseo, hace algunos días estuve leyendo la historia de Eliseo, creo que el viernes también les hablé de Eliseo. Eliseo tenía un criado que dice que servía con él, ¿verdad? Pero había el rey de Aram, creo que era, no me recuerdo, que el rey de Siria, no me recuerdo, decía, que estaban en guerra contra Israel, y les decía, vamos a ir a tal pueblo y vamos a derrotar a los israelitas. Entonces Dios le hablaba a Eliseo, y Eliseo le decía, le mandaba a decir al rey, ve, dile al rey que no pase por el camino tal, que no se vaya por la calle aquella, que no vaya para aquel pueblo, porque ahí van a estar los enemigos. Y entonces llegaba el rey y decía, no hay nadie. Y entonces se regresaba y decía, bueno, vamos a ir a tal lugar y vamos a atacar a Israel. Entonces Dios le hablaba a Eliseo, ya leyó la historia, ¿verdad? Y le decía al rey de Israel, dile al rey que no vaya, que se quite de ahí, que se vaya para otro lado, porque va a llegar el rey de Siria, creo. Y entonces ellos se quitaban, y después llegó el rey y dijo, aquí no está tampoco, ¿verdad? Que nos habían dicho que aquí estaba y se fue, ya no está. Y así pasó una y otra vez, dice la Biblia. Y entonces el rey se puso algo pensativo. Y dijo, algo está pasando aquí. Y dice que reunió a todos sus líderes y le dijo, ¿quién de ustedes está a favor del rey de Israel? ¿Quién de ustedes es el chismoso que le está diciendo a aquel a dónde vamos a ir? ¿Cuál es aquel hombre que le está dando nuestras estrategias a Israel? Como cuando hay guerra, todavía el día de hoy, hacen eso, ¿verdad? Que tienen sus estrategias, sus tácticas. ¿Y qué hacen los enemigos? Los enemigos tratan de descifrar los códigos, de interceptar, ¿verdad? Como antes que se usaban palomas,
a interceptar a los mensajeros, ¿verdad? Las ondas de radio, todas esas cosas, algo así. Entonces llega y dice, ¿quién es el que le está diciendo nuestros secretos al rey de Israel? Y uno de ellos le dijo, no, el rey no es eso. Lo que pasa es que en Samaria hay un profeta de Dios, que Dios le habla y le dice todo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a buscar a ese hombre, ¿verdad? Porque matando a ese hombre, ahora sí podemos derrotar a Israel. Y dice, hermanos, que llegaron todo, con el ejército, imagínense, en un ejército, y fueron y buscaron a Eliseo. Y lo encontraron, y dice que lo rodearon. Todos lo rodearon, un ejército. ¿Cuánta gente? No creo que la Biblia no dice, pero vamos a decir un número: 5,000, 10,000, ¿qué sabemos? No sabemos más, pero vamos a decir un número: 10,000 soldados alrededor de un hombre. Y estaba ahí con él, eran dos, ¿verdad? Porque estaba el criado. Y el criado le temblaban las rodillas, ¿verdad? Y le decía, mira, ahorita mejor nos rendimos porque de aquí no salimos. Y Eliseo estaba tomando su café. Y decía el criado, pero Señor, maestro, ¿por qué no pídeles misericordia, ¿verdad? Diles que te perdonen, que ya no vas a hablar por medio de Dios. Le decía, mira, vamos a escondernos y diles que ya no lo vas a hacer. Y Eliseo le decía, espera, déjame tomar el café. Siga tomando su café. Tomaba el café. Y le decía el criado, pero no miras el gran ejército que nos rodea. Y Eliseo le dijo al Señor, Señor, ábrele los ojos a este hombre. Amén. Ciego que no mira. Y el criado dice que el Señor le abrió los ojos y el criado miró todos los ejércitos de Dios que rodeaban los ejércitos enemigos. Y entonces le dijo, muchos más, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros miramos y nos guiamos por las cosas que miramos, pero muchas veces se nos olvida que Dios está con nosotros, que Dios tiene nuestra espalda, como dicen así, ¿verdad? Como dicen por allá, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Y entonces Gedeón se sentía solo, pero Dios le dice, yo estaré contigo. ¿Y qué pasa, hermanos? Que Dios, regresando a lo de las olivas, Dios quiere que saquemos nuestro fruto, pero muchas veces estamos como Gedeón o como el criado de Eliseo, con miedo, con temor, con excusas, con enojos. Y Dios dice que abramos los ojos para que miremos. Que no importa que quizás tengamos ese enojo, pero eso Dios lo quiere usar. Ese enojo que tenemos, esa ardor que hay en nuestro corazón. Pero es que aquí, ¿verdad? Puede decir alguien, es que aquí que son unos carnal. Bueno, eso, con ese enojo que trae, con ese ardor de pasión, de celo por Dios, por las cosas de Dios, Dios lo va a usar. Pero ese fruto, hermanos, no cae al suelo solo. Sería tan fácil, ¿verdad? Nos van a variar, porque los árboles que leímos, que dice que los variaban para que las aceitunas cayeran. Y no solo eso, va a salir usted todo vendado, es que me pegaron aquí, me pegaron acá, va a salir. Y ya mientras está recuperando más o menos un poquito, va a decir el Señor, ya pasaste la variada. Ahora vamos a pasar, te voy a pasar por la machacada. Porque dice ahí, lo leímos, Levítico 24, que dice que las aceitunas eran machacadas para que le saliera el aceite. Entonces el Señor va a salir como esas caricaturas, películas, ¿verdad? Que pasa un mono, ¿verdad? por ahí y que lo están golpeando, que lo cortan, que lo voltean, que lo mojan y luego lo exprimen, ¿verdad? Así vamos a hacer nosotros, ¿no? Que vamos a pasar la variada de Dios. A veces, este hermano tiene mucho fruto. A veces, pero hubieras mirado la variada que me dieron, ¿verdad?
los golpes que me llovieron para tener tantos frutos. Bueno, y ahora ya tiene fruto. Ok, ahora vamos a convertirlo en aceite, en unción de Dios. Pero le van a pasar, ¿verdad? Lo van a exprimir hasta que le salga la última gotita de aceite. Y lo van a exprimir hasta que diga, ya no va a quedar plano. Además, hasta va a perder peso. Gloria a Dios por eso. Vamos a perder peso. Pero vamos a quedar planos, hermanos. Y el aceite va a mirar la jarrita de aceite. Está lleno. Va a decir, ahora sí la llené. Ahora sí llené el aceite. Ahora sí traigo la unción de Dios. Pero ¿qué es lo que le va a costar? No crea que el Señor le va a decir, mira, ungido con la varita mágica, ¿no? Ungido también. No. Pero tan fácil, hay cualquier persona lo haría. Pero Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte y usarte. Va a decir, hermano, pero es que yo no quiero servir a Dios porque muchos problemas. Pero dice el Señor, yo estaré contigo. El Señor va a estar con nosotros. El servir a Dios, sí, claro, nos trae problemas. El creer en Dios nos trae problemas. Ya les dije la otra vez a los discípulos, cuando predicaban, los metían a la cárcel, lo golpeaban. ¿Verdad? En una ocasión Pablo andaba predicando en una ciudad, lo apedreaban, y si no lo sacan los hermanos, lo matan. Lo sacaron muerto, casi medio muerto. Y después Pablo le dijeron, denle un Gatorade, hermanos, échale unos pastillas, un rofe, una coca, y me voy otra vez a predicar. Y regresó a predicar como si nada. Y estaba Pablo predicando y lo apedreaban, lo metían en la cárcel. Y sin embargo, hermanos, no se paraban. Gedeón, de ser el hombre más pequeño, más pobre de Israel, Dios lo levanta y levanta un ejército grandísimo. Imagínense, grandísimo, no me recuerdo cuánta gente, creo que como 20,000 personas levantó Gedeón. Y no era el más pobre. Y no dice el mundo que para que la gente te siga tienes que ser rico y millonario y poderoso. Y sin embargo Dios levanta al más pobre y lo siguen miles de personas. Juan el Bautista no predicaba en el templo. Juan el Bautista no predicaba en los lugares bonitos y templos y le predicaba a multitudes, ¿no? Dice que él se fue al desierto. Juan el Bautista predicaba. Y dice que todo Israel iba a verlo. Imagínense. Y usted no necesita estar, ¿verdad?, haciendo las cosas que a la gente le agrada. No necesita seguir las corrientes del mundo. Usted haga lo que Dios le dice y la gente lo va a mirar, lo va a seguir. Y entonces Juan el Bautista predicaba y la gente salía a él. Jesús fue él en el desierto. Y entonces, hermanos, Dios nos quiere usar. Pero para usarnos tiene que pasar por un proceso grande y difícil. Si usted busca en la Biblia, voy a decir la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de los siervos de Dios, siervas de Dios, pasaron por un problema grande. Hablemos de María, madre de Jesús. María era una mujer ejemplar, una joven ejemplar que buscaba de Dios. Y Dios la escoge para traer al Salvador del mundo a esta tierra. Amén. Que el privilegio más grande, ¿verdad? La única que ha tenido ese privilegio. Así que es algo impresionante. Pero eso le trajo una bendición grandísima, claro que sí. Pero con eso vieron una línea de problemas, tras problemas. Y con esto vamos a terminar. María era una doncella y de repente el Señor le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y quedó embarazada.
un milagro de Dios, misterio, según la Biblia. Y entonces dice que ella estaba desposada con José, y dice que era un hombre justo. ¿Qué quiere decir eso? Era que se iban a casar, ¿verdad? Pero que no estaban casados todavía. Entonces, hermano, imagínense a esta muchacha. Ella estaba alegre. Dios puso al Salvador dentro de mí. Ella estaba contenta, alegre, bendecida. Pero la gente no lo miraba así. La gente empezó a hablar mal de ella. Pero ya viste a la hija del fulano, de la fulana, salió embarazada, no está casada. La gente empezó a hablar. Usted sabe que en ese tiempo a las personas así las apedreaban y las mataban. Y la gente empezó a hablar y decir, que era pecadora. Y luego después estaba desposada con José y decía, pero bueno, ¿verdad? Que no se guardaron para Dios José y María, pecadores, y hablando mal de ellos. Pero José, ¿verdad? Dice la Biblia que la quiso dejar por esta misma razón, ¿verdad? No la quiso dejar por, gloria a Dios, no, la quiso dejar a escondidas. Entonces el hermano Rosa Malete ya se iba, ¿verdad? Ya me voy porque, ¿verdad? Me van a decir que este hijo mío no es mío, ¿verdad? Y ya se iba. Pero si no es porque Dios le habla por medio de un sueño y le dice que lo que pasó, si no, se hubiera ido. Aleluya. Y entonces, José, imagínense, y María, ¿usted no cree que toda esa vida que vivieron, la gente hablaba mal de ellos? Es que fue un hijo fuera del matrimonio. Es que pecadores. ¿Usted no cree que hablaban mal de ellos toda su vida? Y el Señor creciendo y la gente hablando, este es el hijo de los pecadores. Porque si la sociedad ahorita es dura, imagínense en ese tiempo cuando las cosas casi no se miraban. La sociedad y la cultura era más restringida, más no era tan libre como el día de hoy. Entonces imagínense el Señor, este es el hijo de los pecadores, aquella pecó o pecaron los dos o algo pasó, pero este es un hijo fuera del matrimonio y la gente hablando mal de ellos. Pero fue una bendición tan grande, pero le trajo problemas. Por eso le digo que la mayoría de los siervos de Dios pasaron por problemas grandes, pero nada de eso les paró. Nada de eso les impidió seguir sirviendo a Dios. Cuando a Abraham Dios le dice, mira, sacrifica a tu hijo. Abraham, pues, ¿usted cree que no se puso triste? Pero ¿cómo, Señor? Si tú me lo diste y ahora me lo quieres quitar. Lo que se da no se quita, le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, sacrifica a tu hijo. Y sabe que la Biblia dice que él iba caminando, pero que él sabía que Dios lo podía resucitar. Imagínense, hermano, tener la fe, así como Abraham, de que Dios le diga, usted hace esto, haga lo otro, haz aquí, haz allá, ve para allá, y usted va pensando, sí, voy a hacer algo que me va a perjudicar, probablemente, o que me va a ir mal, pero creyendo que Dios puede resolver todas las cosas. Es una fe grande. Que usted diga, bueno, sí, voy a ir que Dios me dijo que haga esto, y me va a ir mal, me va a meter en problemas, pero también conozco y creo que Dios está conmigo. Amén. Y que Dios me va a suplir, que Dios me va a cambiar, que Dios me va a obrar en mi vida y en mi familia. Amén. Por eso le digo que es muy importante confiar en Dios. Amén. Cuando Dios le dijo a Noé
hace un arca. La Biblia dice que aún en esos tiempos no llovía. No había llovido sobre la tierra, dice. Entonces, hermanos, ¿cómo le dice a alguien? Estoy haciendo un barco aquí en medio de la tierra, ¿verdad? En medio de, ¿y dónde está el agua? ¿Dónde está el barco? No hay ni un mar. Y le decía a la gente, ¿y por qué haces un barco en medio donde no hay nada de agua? Y Noé seguía trabajando por tantos años. Siguió construyendo el arca. Siguió confiando en Dios. Y la gente le decía, bueno, esta es la familia loca, ¿verdad? Esos son los que están haciendo un barco en medio de aquí hay puras plantas, puro terreno, pura tierra. No hay nada de agua. Y Noé les decía, no, es que el Señor va a traer agua. Y dice la gente, ¿cómo que va a caer agua del cielo? En ese tiempo no llovía todavía. Es como si le diga a usted a la gente, no va a escribir arréglate con Dios, porque la Biblia dice que en los tiempos postreros, ¿verdad? Que va a descender fuego del cielo, que todas las cosas van a ser consumidas por fuego. Eso lo dice la Biblia. Y usted le dice eso a la gente, y la gente se va a reír de usted. ¿Cómo es que va a caer fuego del cielo? ¿Cómo es que van a pasar cosas tan terribles como lo dice Apocalipsis? Y la gente no cree. O dice, oh, sí, la Biblia, eso son teorías y símbolos solamente. Pero, ¿cómo le decimos a la gente? Mira, arréglate con Dios, que Dios quiere que estés con Él. Y la gente no cree. O cree, pero lo tienen solo en creencia. Creen en un Dios lejano, en un Dios que existió, en un Dios que está en un libro. Pero como cuando Elías se lo llevó al Señor, las primeras cosas que dijo Eliseo, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Aquel Dios que abría ríos, que abría mares, que hacía milagros. Y por eso se recibió la bendición, porque creyó que aunque Elías se iba a ir, que el poder de Dios iba a quedar con él. Y así nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo en tiempos finales, en últimos tiempos. Y el Señor puede venir pronto, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y digamos de Padre, quiero ser cambiado, transformado, Maravilloso. pero ayúdame, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que el proceso no es fácil, no es fácil de llevar. Conlleva dolor, conlleva dificultades, enfermedades, problemas.